¿Padeces ansiedad? ¿Alguna vez has tenido un ataque de ansiedad? En el vídeo de hoy te cuento qué es un ataque de pánico, por qué aparece, cuál es el papel de la respiración en su prevención y aparición y qué puedes hacer si tienes este tipo de problema. Te recuerdo que te suscribas al canal si te interesa esta información porque subimos muchos vídeos acerca de psicología en diferentes ámbitos. Además, si conoces a alguien cercano que tenga esta problemática, te invito a que le envíes este vídeo porque quizá pueda ayudarle a entender qué es lo que le está ocurriendo. Un ataque de pánico es una reacción súbita e inesperada de ansiedad intensa o de miedo intenso. Puede aparecer ante situaciones que normalmente ya en el pasado nos han generado ansiedad o que nos recuerdan a un accidente que tuvimos o a un episodio traumático de algún tipo, pero en muchas ocasiones no podemos identificar un peligro real o una situación que racionalmente nos pueda producir una manifestación de tal intensidad. Es habitual que las personas que padecen un ataque de pánico sientan miedo a perder el control o sientan que les va a suceder algo malo, que van a tener un ataque de corazón o sensación de que se están muriendo o de que van a perder, que se van a desmayar, que van a perder la conciencia. Debes saber que los ataques de pánico generan una sensación física muy desagradable, sensación física y psicológica. Pero la realidad es que un ataque de pánico puede durar como mucho unos 20 o 25 minutos. Es verdad que la resaca emocional y física que provocan puede durar incluso varios días, pero la mayor intensidad se produce en 20 minutos. Un ataque de pánico jamás te va a matar, normalmente no es indicio de que nos está sucediendo algo orgánico. Si vas a los médicos porque tienes este tipo de reacciones, seguramente te dirán que es fruto del estrés, pero realmente son muy desagradables y pueden llegar a ser bastante invalidantes. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacemos es que empezamos a evitar situaciones que creemos que nos van a provocar esta sensación. En algunas personas puede ser encontrarse en espacios donde hay mucha gente o en espacios reducidos, como por ejemplo un ascensor, o situaciones vinculadas a accidentes o a traumas, por ejemplo, evitar el coche, este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago evitación, cuando evito estas situaciones, o bien cuando las llevo a cabo, pero las llevo a cabo con señales de seguridad o con cosas que hacen que yo no experimente del todo esa ansiedad, lo que ocurre es que el problema se cronifica. Según el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, para poder diagnosticar un ataque de pánico se deben de dar 4 o más de los síntomas siguientes. 1. Palpitaciones o aceleración del corazón. 2. Sudoración. 3. Temblores o sacudidas. 4. Sensación de falta de aliento. 5. Sensación de ahogo. 6. Dolor o malestar en el pecho, quizá como una presión. 7. Náuseas o malestar abdominal. 8. Mareo, inestabilidad o desmayo. 9. Escalofríos o todo lo contrario, sofocos. 10. Sensaciones de entumecimiento o de cosquilleo, normalmente en las extremidades. 11. Sentimientos de desrealización o despersonalización. 12. Miedo a perder el control o a volverse loco. 13. Miedo a morir. Como te decía, también quiero hablarte del papel que juega la respiración en el tema de los ataques de pánico. Lo que sucede habitualmente es que los síntomas más comunes del ataque de pánico es sentir que me estoy ahogando o que me falta el aire. ¿Esto por qué se produce? Porque normalmente cuando nosotros estamos ansiosos, sin darnos cuenta, respiramos de una forma superficial y acelerada. Es decir, con la parte del pecho hacemos mucha inspiración y expiramos poco aire.
Generalmente esto lo que produce es que sobreoxigenemos nuestra sangre y nuestro cuerpo no puede procesar tal cantidad de oxígeno. Entonces lo que ocurre es que sentimos que nos estamos ahogando, curiosamente, por un exceso de oxígeno. Y entonces nuestro corazón empieza a latir cada vez más rápido porque tiene que bombear mucha más sangre para poder procesar todo ese oxígeno. Yo a nivel psicológico lo que me ocurre es que no entiendo por qué tengo esas palpitaciones y por qué siento ese ahogo. Entonces lo que hago es que respiro todavía más aceleradamente porque siento que me voy a ahogar. Con eso lo único que hago es que le echo más leña al fuego y cada vez se incrementan más esas sensaciones que yo tengo desagradables y de malestar. Incluso puedo hiperventilar y desmayarme. Por tanto, ¿qué te sugiero? Que cuando tengas un ataque de pánico, respires dentro de una bolsa de plástico porque eso va a equilibrar esos niveles de oxígeno y de dióxido de carbono. Y luego, otra cosa que también te recomiendo que practiques a diario y además cuando tengas esta situación, es que practiques la respiración controlada. Te dejo un enlace a un vídeo sobre respiración abdominal y otro acerca sobre una meditación, porque creo que puede ayudarte si tienes esta problemática. Por otro lado, también te aconsejo que si padeces ataques de pánico, acudas a un psicólogo, porque puede ayudarte con otras técnicas como la exposición gradual en vivo o la exposición interoceptiva. Toda esta intervención es importante que la lleve a cabo un especialista, que la supervise un especialista que esté formado en este tipo de estrategias, porque si no se aplican correctamente podemos empeorar la situación. Así que te animo a contactar con un profesional de la salud mental para que te ayude con este tema. Te he hablado del papel que juega la respiración en todo esto, pero también quiero hablarte de por qué nos sucede, porque esto es muy habitual. Las personas me dicen en consulta, ¿y esto por qué me pasa? Es que no lo entiendo. A veces podemos identificar una situación que nos ha generado un trauma o que nos ha generado un miedo intenso y cuando nos exponemos o cuando hay estímulos que nos recuerdan a eso, nos genera esta sensación. Por ejemplo, imagínate que has tenido un accidente de tráfico y cuando escuchas sonido de ruedas deslizándose en el asfalto, empiezas a sentir esta ansiedad. Esto es porque se ha producido un condicionamiento, es un estímulo que se ha condicionado en esa situación de trauma y por eso nos genera eso. No obstante, en muchas ocasiones no podemos identificar una causa. A veces simplemente surge como de la nada. Muy bien, en estos casos, a veces estas situaciones pueden producirse fruto de un estrés crónico. Por lo que sea, hemos estado sometidos a mucho estrés durante un periodo largo de tiempo. A veces no tiene por qué ser debido a grandes problemas, a veces sí, a veces hemos tenido una enfermedad o hemos estado cuidando de alguien, pero en muchas ocasiones estamos sobrecargados sin darnos cuenta de nuestra vida cotidiana. El trabajo, los niños, las tareas domésticas, desencuentros con nuestra familia o con nuestros seres queridos pueden hacer que vivamos situaciones prolongadas de ansiedad. Y a veces el cuerpo es el que nos dice que debemos parar y que hay algo que no estamos digiriendo adecuadamente. Y muchas veces digo que lo que la boca no dice, el cuerpo grita. Pues eso es un grito de auxilio de tu cuerpo que te está diciendo que por favor atiendas lo que te está ocurriendo y aprendas otras formas de gestionar tus emociones y de gestionar tu estrés y tu ansiedad. Para algunas personas es especialmente desconcertante porque estos episodios, estos ataques de pánico, pueden suceder cuando yo estoy tranquilo, cuando estoy en el sofá, relajado, y esto es bastante habitual. Si te pasa, no te inquietes porque es muy normal que esto suceda. Como te he dicho antes, te sugiero que busques ayuda profesional para identificar cuál es la causa de esos ataques de pánico que sientes y que alguien te pueda ayudar a superar esa situación. Por último, a veces también lo que ocurre es que hay cierto estilo de pensamiento que puede propiciar que yo tenga síntomas de ansiedad, como los ataques de pánico o otros síntomas afectivos
o de tipo ansioso. Patrones de pensamiento como tener muchos pensamientos negativos acerca del mundo, acerca de mí mismo, preocuparme mucho acerca del futuro, darle muchísimas vueltas a todo, es decir, un pensamiento en el que hay mucha rumiación. Todo eso puede hacer que sea más probable que yo en un momento dado pueda padecer estos ataques de pánico. De nuevo, acude a un profesional que pueda ayudarte. Espero que este vídeo haya sido de tu interés. Recuerda suscribirte al canal y espero que seas muy feliz y que esto te haya ayudado a ti o a las personas de tu entorno que puedan tener este tipo de problemática. Un gran abrazo, cuídate mucho.